Señorías, buenos días. Señor Rajoy, no me detendré en esta primera intervención en el catálogo reiterado de buenas intenciones que usted ha planteado respecto de algunas cuestiones que no son nuevas en el debate cada vez que viene de una reunión del Consejo Europeo. No me detendré, por tanto, en reiterarle nuestra preocupación respecto de la falta de vigor y la falta de actuación política en relación, por ejemplo, con la crisis humanitaria. Usted ha planteado hoy aquí algunas de las cuestiones sobre las que ha habido compromiso o sobre las que han hablado ustedes en esas reuniones. Si repasamos las intervenciones de otras reuniones posteriores a consejos europeos anteriores, encontraríamos las mismas palabras. No me detendré tampoco en su apreciación respecto de la necesidad de una política común europea de seguridad y defensa. Lo compartimos y compartimos también la debilidad, por lo menos a nuestro juicio, de la posición europea, todavía demasiado poco europea, permítame expresarlo de esa manera. Tampoco insistiré en otra cuestión que usted ha vuelto a reiterar, la necesidad de una unión económica, política, fiscal. En fin, es también una cuestión sobre la que cada vez que hay una reunión del Consejo Europeo volvemos a hablar aquí y es otra vez una oportunidad de expresarle en nombre de mi grupo que efectivamente mientras en Europa no haya una posición común en materia económica y en materia fiscal, pues no tendremos una unidad política que es la que necesitamos. Por tanto, en esas cuestiones que usted ha explicado, podríamos decir que ha habido pues, más de lo mismo en esas reuniones del Consejo. Saludo positivamente en nombre de mi grupo su decisión anunciada aquí de traer a la Cámara un debate sobre las consecuencias para España del rescate griego. Ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de hablar de esa cuestión antes de que usted se hubiera reunido con sus colegas europeos. Ojalá ese debate se hubiera producido, como se ha producido en otros países, sin ir más lejos en Francia, que el primer ministro fue a la reunión con una posición debatida y adoptada en su Cámara legislativa. Sabe usted que a nuestro grupo lo ha reiterado, lo ha pedido en muchas ocasiones, pero lamentablemente no ha sido posible. Bueno, algo es mejor que nada. Va a venir a posteriori a explicar aquí cuáles son las consecuencias. También nos hubiera gustado que poder debatir sobre las consecuencias del rescate español, ese que usted niega que se ha producido. Pero bueno, en todo caso, nuestro grupo saluda positivamente su decisión de traer aquí este debate y en ese sentido pues estamos a la espera de poderlo hacer. Pasaré a hablar de lo que usted ha definido el asunto griego, que me ha resultado una manera, permítame la expresión y no se lo tome a mal, un tanto ligera, por no decir frívola, de definir lo que usted sabe, todos sabemos que es la mayor o una de las mayores crisis políticas de Europa y del euro. Lo que ha ocurrido, que tiene a Grecia como un referente, pero no es el asunto griego, es nuestro asunto, es el asunto europeo. Empezaré por aquella cuestión en relación con esto en la que yo creo que estamos, bueno, yo diría que básicamente de acuerdo, más allá de algunas expresiones que he oído en el debate entre los que me han precedido en el uso de la palabra. Creo que el referéndum fue un enorme error de Syriza y de Tsipras por muchas razones. Primero porque lo planteó como un plebiscito nacionalista, no nacional. Lo que era un asunto de interés para todos los europeos. Las relaciones de solidaridad entre la Unión Europea y un Estado miembro en crisis es lo que se planteó en ese referéndum, aunque él lo planteó como una cuestión nacionalista. La llamaba nacional, pero era realmente nacionalista. Y hablaba de algo que nos afectaba a todos los europeos. Primer error de ese referéndum. Aparte de una pregunta, en fin, inexplicable y no explicada, por cierto, de dudosa comprensión, fue un desastre el propio planteamiento. Además, empeoró la posición negociadora del gobierno griego, realmente. O sea, no benefició a nadie. Eso es como lo de la teoría del estúpido. Que es capaz de hacer daño a todo el mundo y además fastidiarse a sí mismo. Bueno, pues en este caso ocurrió exactamente lo mismo. Y además convirtió una decisión estratégica, como decía al principio, la de si Grecia seguía o no en el euro y en qué condiciones, no solo si seguía, sino en qué condiciones, en una cuestión de confianza electoral para sí mismo, para Syriza y para Tsipras.
O sea, yo creo que todo un desastre, ¿no? No se podía hacer, a mi juicio, y desde la perspectiva de los ciudadanos griegos, que no de su partido, y del conjunto de los ciudadanos europeos, peor. Pero dicho eso, señor Rajoy, yo creo que, en fin, sería injusto, absurdo y además falso plantear la responsabilidad solo en Grecia o en su gobierno de lo que ha ocurrido. La responsabilidad política no es solo de Grecia. La gobernanza económica, que es tan culpable como la propia crisis, fue aceptada por todos los Estados miembros. Además, esta gobernanza que nos ha traído a donde estamos, a todos y también a Grecia. Además, todos los países, no solo Grecia, han hecho política nacional con el Grexit, con el llamado Grexit. La irresponsabilidad política es, pues, de todos. Sí, todos los países han hecho política nacional. El acuerdo de este fin de semana no es un acuerdo supranacional, es un acuerdo intergubernamental. Todos los países han estado pensando todos los gobernantes han estado pensando en cómo lo explican en su país. Y en todos ha habido un cierto nacionalismo de país. No, esto, para solucionar este tipo de problemas, lo hemos debatido en más ocasiones, señor Rajoy, y aparentemente hasta podíamos estar de acuerdo, se requiere, en fin, más Europa y menos países europeos. Puede parecer una contradicción, porque Europa, en fin, es la suma de los países, pero se requeriría decisiones supranacionales y no intergubernamentales. Las supranacionales son europeas, la otra es la suma de los intereses de todos, que a veces son contradictorios y que no nos han llevado hasta el momento presente a buen puerto. Nuestro grupo cree que otro rescate no va a solucionar el problema económico, ni mucho menos el problema político. Porque aquí se ha visto también en todas estas semanas como dos pulsiones. El Gobierno griego, sus dirigentes, queriendo plantear la cuestión como meramente un problema político, y algunos dirigentes europeos, muchos, demasiados, queriéndolo plantear como una cuestión meramente economicista, ni siquiera económica. Y no, es un problema político y es un problema económico. En lo económico digo que no lo va a resolver porque las consecuencias en términos de bienestar y desigualdad son y serán tremendas. Luego me fijaré un poquito en esta cuestión. Y en lo político, porque la incertidumbre tampoco se va a reducir. Explicaré por qué. Analicemos el nuevo acuerdo, como decía, de base intergubernamental y no supranacional, y diré que a nombre de nuestro grupo sustancialmente es un acuerdo que insiste en repetir los errores del diseño del pasado, del diseño del primer programa del año 2010, cuando la deuda griega era del 130% del PIB, creo recordar, o una cifra de esas características, y del segundo plan del 2012, en el que se insistió en la estrategia del primero, que ya era un plan fallido. Porque sí, a pesar del reconocido fracaso del Plan 2010, la misma lógica de ajuste fue impuesta en el segundo rescate del año 2012 y los mismos resultados se obtuvieron. ¿Por qué se insistió en el año 2012 en la misma estrategia que ya había fracasado? Recuerdo que el análisis que se hizo entonces, lo hablamos también aquí en esta Cámara, que se hizo entonces el análisis fue que el problema no estuvo en el diseño del plan, se decía, sino en la falta de compromiso por parte de Grecia y en su incumplimiento, en el incumplimiento del plan. Ahora bien, ¿cómo es posible cumplir un plan cuando tu economía está siendo arrasada? No sé si Grecia tuvo voluntad política o no de cumplir cuando la situación era la que era una economía arrasada. Lo que parece claro es que no tuvo la oportunidad de ninguna manera de cumplir desde el punto de vista económico. Aunque hubiese tenido toda la voluntad, las instituciones más maravillosas del mundo y los políticos más responsables, cosa que dudo que se dé junta en todos los sitios y a la vez, aún así no hubiera podido cumplir Grecia con sus compromisos de aquel plan del 2012. Y ahora tenemos un nuevo acuerdo. El acuerdo nuevo, alcanzado en la mañana del 13 de julio, repite a nuestro juicio diagnóstico, receta y, me temo, que consecuencias del pasado. Una vez más se aplica el mantra de no reestructuración de la deuda, sí contracción fiscal, que tan buenos, entre comillas, resultados ha dado para Grecia y para Europa. Es más, de manera bastante perversa, yo sí creo que se ha aplicado un correctivo, si no castigo a Grecia, aunque se dice que no, nosotros creemos que sí, que se le ha aplicado un correctivo. No le llamaremos castigo, pero se le ha aplicado un correctivo. Digo que, a pesar de todo, se insiste en que el programa ha fallado solo por culpa de Grecia.
Lo he dicho antes, nuestro grupo no tiene ninguna duda de que el nuevo Gobierno griego es un irresponsable, pero tampoco tenemos duda de que un plan que no puede funcionar, no funciona. La novedad del plan es introducir, en este caso, dos mecanismos para asegurar, se dice, el compromiso griego. Primero, un acuerdo parlamentario. Segundo, privatización de 50 billones de euros de activos del Estado, la mitad de los cuales irán a recapitalizar la banca. Respecto del primero, señor Rajoy, sabe usted que tiene el valor que tiene: ninguno. Respecto del segundo, parece como de chiste, porque ¿cómo se valoran los activos del Estado? Segundo, vender activos estatales puede llevar meses, si no años. Mientras tanto, ¿se recapitalizarán los bancos para ese momento? Además, y a partir de la imposibilidad práctica de que todo esto resulta bastante obsceno en términos políticos. Los préstamos dados a Grecia tras los dos primeros programas, tanto del 2010 como del 2012, como acabo de decir, ascienden aproximadamente al 125% del Producto Interior Bruto griego. Eso parece muy generoso, si no fuera porque este dinero se ha empleado mayoritariamente en evitar el impago de los préstamos, como aquí se ha dicho, tanto del Estado como de los bancos griegos a sus acreedores extranjeros. A eso se ha dedicado. Solo el 11% de todo ese dinero se ha dedicado a financiar los servicios e inversiones del Gobierno griego. ¿No es esto obsceno, señor Rajoy? Solo el 11% a financiar servicios e inversiones del Gobierno griego. Creo que hubiera sido mucho más honesto, permítame que se lo diga así, y mejor para los griegos, para el conjunto de los griegos, haber dado directamente ese dinero a los bancos extranjeros. Los griegos, en cualquier caso, no lo han recibido, pero al menos la deuda no hubiese aumentado, además de evitar la austeridad y, naturalmente, la precariedad de vida para todos los ciudadanos. Claro, eso hubiera sido bastante embarazoso para todos nosotros, pero el resultado hubiera sido, en términos generales, mejor y, además, más justo. Como decía, el nuevo programa ya no queda nada por esquilmar en Grecia y por eso pone sus ojos en los activos públicos. El acuerdo incluye también una recapitalización del Mecanismo Europeo de Estabilidad por 10 billones de euros. Este es el dinero que en primera instancia permitirá a los griegos salir del corralito, se dice. Esta cuantía de partida es absolutamente insuficiente, como ustedes y ustedes muy bien saben. Solo entre septiembre del 2014 y mayo del 2015 salieron de los bancos griegos 33 billones de euros. Eso sin contar las necesidades de liquidez provocada por el elevado ratio de préstamos impagados por particulares o la caída del valor de la deuda soberana. ¿Para qué van a servir, pues, esos 10 billones de euros que se entiende que recapitalizan el Mecanismo Europeo de Estabilidad? Para nada. La cuestión es que, hecho este breve repaso de la situación, de dónde venimos y en qué situación estamos, cabe preguntarse ¿y ahora qué? Aunque nos pongamos en términos positivos. El nuevo programa añadiría un 25% del PIB más a la deuda pública griega. Las condiciones exigidas a Grecia no se cumplirán, simplemente porque son imposibles de cumplir. El programa se revisará si se llegara a la conclusión de que Grecia no ha cumplido con sus compromisos y se suspenderá la ayuda financiera. Lo siguiente será un nuevo episodio de Grexit. Este es el panorama. Mientras tanto, los ciudadanos griegos sufrirán todavía más, desaparecerá cualquier atisbo de estado de bienestar, los servicios públicos estarán desmantelados, más desmantelados aún, y con ello cualquier oportunidad de cobertura social. El acuerdo, señor Rajoy, señorías, deja a Grecia, de momento, dentro del euro, pero a sus ciudadanos fuera de Europa, muy lejos del bienestar y progreso que el proyecto europeo pudo algún día representar. En el medio plazo, ambos estarán fuera, si no hacemos algo distinto de lo que estamos haciendo. Por eso nos preguntamos, ¿y esta agonía a quién le beneficia? Creo, señor Rajoy, que en este estado de situación, en esta situación en la que estamos, en todo caso, debería arbitrarse un fondo o mecanismo europeo de solidaridad con Grecia, un fondo o mecanismo gestionado por la Comisión y destinado a conceder de forma directa la asistencia social que limite el empobrecimiento y la exclusión de los colectivos más débiles y perjudicados por la crisis económica y las medidas de ajuste: la infancia, los jóvenes en paro, los parados de larga duración, las familias sin ingresos. Insisto, un fondo europeo gestionado directamente por la Comisión y destinado a conceder de forma directa la asistencia social a los ciudadanos griegos.
También pensamos que es importante, necesaria, la inclusión de cláusulas de control político periódico por el Parlamento Europeo a la aplicación del programa de rescate y su cumplimiento por parte de Grecia. En suma, presidente, después de este negro panorama, nuestro grupo quiere insistir en algo que acabo de decir. Si no hacemos algo de esto que les estamos planteando, aunque lo hagamos, a lo mejor no hay solución, pero si no hacemos algo de esto que les estoy planteando en nombre de mi grupo, lo que habrán sentenciado en este fin de semana es que Grecia se queda de momento dentro del euro, pero los griegos salen de la Unión Europea, los griegos salen de Europa. Y eso sí que sería una catástrofe, no solo para los griegos, sino para toda Europa y para todos aquellos que nos consideramos, lo primero de todo, ciudadanos europeos. Gracias, presidente.